Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad vamos a aprender a crear este dashboard de ventas minoristas utilizando Power BI. Así que espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Para la creación de este dashboard he dividido el video en dos partes. En esta primera parte vamos a comprender como tal cuál es el requerimiento del cliente, vamos a comprender como tal las fuentes de datos y asimismo vamos a realizar la conexión a esos datos utilizando Power Query en Power BI. Asimismo vamos a realizar también lo que es el proceso de limpieza de datos para poder utilizarlos correctamente y luego vamos a realizar la creación del modelo de datos. Estos 4 pasos vamos a verlos en esta primera parte y en la segunda parte del video vamos a realizar toda la creación de los cálculos utilizando el lenguaje DAX y también vamos a ver la parte de diseño y visualización de datos. Y con esto culminaríamos nuestro proyecto. Así que espero que no te lo pierdas y bueno, empecemos. A continuación vamos a ver como tal cuáles son nuestros requerimientos para este proyecto y también vamos a ver unos pasos que en mi opinión son los más indicados para abordar cualquier tipo de proyecto de este estilo. Entonces, bueno, aquí hemos denominado en nuestro documento que este proyecto tiene el siguiente nombre: Proyecto BI Ventas Minoristas, en el cual se trata de crear un dashboard de ventas que permita responder las siguientes preguntas realizadas por el cliente. La primera pregunta o el primer requerimiento que nos hace es determinar las ventas tanto en total de la venta, es decir, en el valor monetario, y su cantidad referente a las unidades. Luego debemos determinar las ventas tanto nuevamente en valor como en cantidad por mes y su correspondiente variación porcentual, es decir, cómo varían las ventas de un mes a otro. En el punto número 3 debemos determinar el total de las ventas por departamento del cliente, esto referente a la ubicación. Y en el punto número 4 debemos determinar el total de las ventas por categoría de producto. Y finalmente debemos determinar el total de ventas por el género. Bueno, aquí también nos dicen que los resultados deben mostrarse de acuerdo con el año que el cliente requiera visualizar. Ahora bien, ya nos indican qué se necesita presentar, pero cómo lo vamos a hacer, es decir, qué necesitamos hacer para poder llegar a ese resultado. Bueno, a continuación he colocado 6 pasos que debemos tener en cuenta para abordar este tipo de proyectos. Entonces, el primero de ellos, vamos a verlo aquí, es comprender las fuentes de datos y su contenido. El segundo paso es realizar la conexión a esas fuentes de datos por medio de Power BI, que va a ser nuestra herramienta. Paso 3, vamos a realizar el proceso de limpieza a los datos dentro de Power BI utilizando Power Query. El paso número 4, vamos a crear lo que es el modelo de datos. El paso número 5 es la creación de los cálculos necesarios para el reporte o el dashboard, en este caso por medio del lenguaje DAX. Y finalmente el paso 6 es el diseño y visualización de los datos. Obviamente si tuviéramos aquí ya la interacción con el cliente, podríamos vincularlos en algunos de estos pasos para que pues nos vaya brindando su retroalimentación. Finalmente aquí tenemos lo que son nuestras fuentes de datos para poder hacer esa conexión. En esta primera parte vamos a abordar lo que son los primeros 4 pasos y en la segunda parte del video vamos a abordar lo que es el paso 5 y paso 6. ¿Listo? Entonces vamos con el paso número 1, que es la comprensión de las fuentes de datos y su contenido. Como aquí ya tenemos como tal las direcciones de la localización de esos datos y yo ya he abierto esos archivos porque digamos que ambas fuentes nos llevan a archivos de Excel. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver lo que son las ventas minoristas. En este caso, vean que si revisamos la dirección, es una carpeta denominada ventas y en ella se encuentran archivos de este estilo: ventas minoristas
con el número del año. En este caso estamos viendo las ventas minoristas del año 2022. Vamos a visualizar esa carpeta. Aquí en VI ventas minoristas tenemos la carpeta ventas. Y vean que aquí tenemos este archivo que pueden visualizar, ventas minoristas 2022, y también tenemos otro adicional de ventas minoristas 2023. Entonces, como dice el primer paso, debemos comprender tanto los tipos de archivos o tipos de fuentes de datos que vamos a manejar y también su contenido. Entonces, en este caso, sabemos que son archivos de Excel y el contenido es que presentan datos de venta. Pero bien, vamos a comprender las columnas que contienen estas tablas de datos. La primera de ellas es el ID registro, es decir, es como el consecutivo único que se va generando con cada uno de los registros de la tabla. Luego tenemos lo que es la fecha de la venta. Obviamente, pues corresponde a la fecha en que se realiza la venta para el determinado cliente. Luego tenemos el ID del cliente, es decir, su código único. Y luego tenemos lo que es el género de cada uno de esos clientes, sea masculino o femenino. Luego tenemos lo que es la categoría de producto. Entonces tenemos en este caso 3 categorías, como lo pueden visualizar. Luego tenemos lo que es la cantidad que se vende, es decir, cuántas unidades se venden en esa transacción o en ese registro. Y finalmente tenemos lo que es el precio unitario de cada uno de los productos, o mejor dicho, el precio unitario por el cual se vendió cada una de las unidades. Entonces en este caso, por ejemplo, si queremos el valor total de este registro o de esta venta, sería multiplicar la cantidad por su precio unitario, ¿de acuerdo? Esto no lo necesitamos aquí en Excel, podríamos hacerlo, pero luego vamos a aprender a cómo calcular ese total dentro de Power BI, pero pues eso será en pasos posteriores. Entonces esta sería nuestra tabla de datos de ventas. Asimismo, como lo mencioné, hay un archivo de ventas 2023. En este caso tiene la misma tabla, ¿cierto? Y vean que estas tablas tienen unos nombres asignados también. En este caso, ventas minoristas 2022 y en el otro archivo será ventas minoristas 2023 para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, vamos a visualizar el otro archivo, que es como tal la base de datos de los clientes. Entonces en este caso vean que tenemos el ID del cliente, que es el que podíamos visualizar en la tabla de ventas. También tenemos lo que es el departamento, en este caso de la ubicación geográfica del cliente y la ciudad o municipio en la cual se encuentra. Esto nos va a servir para resolver las preguntas que teníamos acá, en el cual debemos determinar el total de ventas por departamento. Tal como lo visualizamos allí en la tabla, tenemos ese campo. Ahora bien, ya revisamos ambas tablas. Vamos a ver ahora qué debemos hacer. Entonces digamos que este paso número 1, comprensión de las fuentes de datos y su contenido, pues ya digamos ya lo tenemos 100% ya visualizado y abordado. Vamos con el paso número 2, realizar la conexión a los datos por medio de Power BI. Bueno, ya revisamos las fuentes de datos y ya revisamos qué campos tienen y encontramos que evidentemente tenemos lo necesario para desarrollar estos puntos. Recordemos que teníamos el género también del cliente, tenemos la categoría del producto en la tabla de ventas, el departamento del cliente como lo acabamos de visualizar y también pues posteriormente vamos a crear lo que sería nuestra tabla calendario para poder realizar la visualización por cada uno de los meses. Dicho esto, entonces voy a cerrar estos archivos para poder trabajar con ellos en Power BI. Voy a cerrarlos aquí, voy a darle no guardar y ahora ya he abierto acá lo que es Power BI. Entonces una vez estemos aquí en el programa, lo primero que debemos hacer es conectarnos a esas fuentes de datos. En este caso recordemos que tenemos acá las fuentes, ya tenemos la dirección de la carpeta que en este caso sirve únicamente para la dirección que yo voy a utilizar aquí en mi equipo. Cuando ustedes la vayan a utilizar o descarguen el proyecto como tal, pues deben de cambiar estas direcciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conectarnos a una carpeta. En el caso, recordemos que aquí estamos analizando año 2022 y 2023, pero si más adelante se agregan otros años, pues también los podríamos trabajar
haciendo este tipo de conexión por medio de una carpeta. Entonces vamos acá a lo que es Power BI. Aquí tenemos en la pestaña inicio la opción de obtener datos y podemos visualizar que tenemos la opción de más. Vamos a hacer clic allí para que nos despliegue todas las opciones de conexión que podemos utilizar. Vean, aquí tenemos muchísimas y en nuestro caso debemos seleccionar lo que es carpeta. Vamos a darle conectar. Esperamos aquí a que nos solicite como tal la ruta de la carpeta a la cual pues queremos conectarnos para extraer los datos. Entonces aquí nos pide la ruta. Entonces en este caso yo voy a copiar esta ruta que tenemos aquí. Nuevamente voy a Power BI, pego esa ruta y le doy a aceptar. Espero allí a que se realice la conexión y nos muestre una vista previa de los datos que vamos a utilizar. Recordemos realizar paso a paso lo que venimos visualizando en nuestro procedimiento o en nuestro documento para poder llegar al resultado. Entonces aquí como tal ven que nos muestran los dos archivos, ventas minoristas 2022 y ventas minoristas 2023, y así como su extensión y demás. Vamos a dar clic ahora en transformar datos. Vamos ahora a esperar a que se abra nuestro editor de Power Query para poder realizar las conexiones necesarias. Bueno, una vez estamos aquí en Power Query, podemos visualizar que ya tenemos la conexión a la carpeta de ventas. En mi caso, lo primero que voy a hacer es cambiarle un poco el nombre. Voy a colocarle ventas minoristas, ¿sí? Para que pues se adapte más a lo que yo quiero visualizar acá, que es nuestro proyecto justamente de ese tema. Ahora bien, debemos como tal extraer de esa carpeta los datos que se encuentran en esas tablas de los archivos de Excel, y para ello vamos a aplicar una serie de pasos con el objetivo de que nos sirva también si agregamos más archivos en un futuro. Entonces en este caso lo primero es validar que la extensión siempre va a ser de archivos de Excel. Recordemos que si hay otro tipo de archivos pues también se van a visualizar aquí y obviamente no los vamos a necesitar. Entonces lo primero que yo voy a hacer es seleccionar lo que es el nombre y la extensión, y a esto lo voy a la opción de transformar y voy a poner en mayúsculas para que pues eso tampoco nos vaya a afectar en el caso del nombre cuando aplique un filtro. Entonces aquí en extensión voy a desplegar aquí el filtro y voy a colocar que sea igual, en este caso, a un archivo .xlsx. Entonces para ello simplemente aquí en esta opción voy a colocar .xlsx y doy clic en aceptar. Vean que en el panel derecho, acá en pasos aplicados, ya tenemos como tal ese filtro. Sin embargo, para yo comprender mejor estos pasos voy a cambiar su nombre. Entonces, por ejemplo, filas filtradas, en este caso le voy a colocar extensión, y así pues voy colocando un nombre que me permita recordar qué paso he realizado en este momento. Ahora quiero también que aquí en el nombre se filtren los archivos que en este caso comienzan por ventas minoristas. Recordemos que de pronto pueden haber otro tipo de archivos de Excel y no necesariamente corresponden a las ventas. Entonces aquí voy a colocar ventas minoristas, tal como inician acá los nombres. Doy clic en aceptar y vean que ahora evidentemente ya tengo ese filtro, y acá voy a colocarle en el nombre del paso filas filtradas, en este caso sería name. Listo. Algo que también recomiendo es que de pronto cuando hay un archivo abierto de este estilo, pues acá nos puede aparecer que ese archivo se duplica. No sé si lo han llegado a visualizar. En ese caso, para que eso no pase, yo voy a aplicar un tercer filtro que sea para los archivos que no empiezan por el siguiente símbolo. Con al 126 lo saco, que es como una culebrilla que me indica que ese archivo pues está como abierto o está, digamos, en otro uso. Voy a darle clic en aceptar y con eso ya logro evitar pues tener más información o información que realmente no aplica. Es decir, duplicar información, ese tipo de casos pues lo debemos evitar. Ya con esto,
ahora lo que podemos hacer es quedarnos únicamente con la columna que tiene el contenido de los archivos. Vean que es esta columna content, que si seleccionamos una de las celdas, vean que nos muestra acá en la parte inferior que contiene el archivo de ventas minoristas como un archivo binario. Entonces en este caso voy a seleccionar esta columna y voy a dar clic derecho, quitar otras columnas. Una vez hago eso y me quedo únicamente con esta columna, voy a agregar una nueva, y en este caso va a ser para extraer esas tablas de datos de los archivos que tenemos aquí. Entonces voy a la opción agregar columna, columna personalizada, y aquí una vez me aparezca esta ventana voy a darle primero que todo un nombre. En mi caso voy a denominarla datos, y aquí voy a utilizar la siguiente función. Va a ser excel.workbook, abro paréntesis, ¿y de qué quiero extraer ese contenido? Bueno, va a ser de la columna content, y vean que de hecho aquí ya puedo cerrar paréntesis, voy a dejarlo hasta allí y doy clic en aceptar. Vean que ahora se va a agregar una nueva columna denominada datos y va a contener las tablas o los datos de esos archivos. En este caso vean que tiene la hoja 1, que es la que tiene como tal el archivo de Excel, y la tabla denominada ventas minoristas 2022. Ahora voy a cambiar lo que es el nombre del paso. En este caso sería columna datos, así le voy a la denominar, y ahora voy a hacer clic en esta opción que tenemos aquí. Vean que es como de expandir esa información. Entonces una vez hago clic de allí, me muestra las columnas que se van a agregar y voy a desmarcar lo que es usar el nombre de la columna original como prefijo. Voy a dar clic en aceptar y vean que ahora tengo evidentemente esa información por cada uno de los archivos, el nombre de la hoja y el nombre de la tabla. ¿Cómo puedo identificarlos o cómo puedo saber qué información debo mantener? En este caso vean que en nuestra columna tipo, que en este caso podemos visualizar si es hoja o tabla, nos va a servir justamente para eso. Entonces aquí yo voy a filtrar únicamente lo que es de tipo tabla, voy a dar clic en aceptar y así ya me quedo únicamente con la información que requiero. Incluso aquí nuevamente voy a cambiar el paso, voy a colocarle el nombre de la columna. También podríamos aplicar filtros, por ejemplo, al nombre de esas tablas, si tuviéramos más, así como hicimos al inicio. Por ejemplo, tablas que empiecen con el nombre ventas minoristas y así sucesivamente. Todo dependiendo de qué tan complejo sea extraer los datos posteriormente. Sin embargo, para este ejercicio lo vamos a dejar hasta este punto. ¿Y ahora qué debemos hacer? Bueno, debemos quedarnos únicamente con la columna de los datos. Vean que aquí están nuestras tablas. Vean que si yo selecciono esta celda, acá en la parte inferior podemos visualizar una vista previa de esa tabla, en este caso de las ventas del 2022. Así que voy a hacer clic derecho sobre esta columna y voy a dar clic en quitar otras columnas. ¿Listo? Y ahora nuevamente voy a expandir esas dos tablas. Vean que vamos a expandir esta columna. Aquí nos muestran todas las columnas de las tablas. Aquí nos fijamos que diga expandir y doy clic en aceptar. Y aquí ya tenemos como tal las tablas de esos dos archivos en una sola consulta. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, aquí en fecha venta, ven que al desplegarlo vamos a tener pues ventas del año 2022, pero si vamos más abajo también vamos a encontrar ventas del año 2023. Y listo, de esta manera hemos logrado ese primer paso. Ahora bien, también podemos implementar estas visualizaciones que nos indican cuántos errores hay en la columna, cuántos vacíos o valores vacíos hay. ¿Y cómo puedo lograr esto? Bueno, aquí en la pestaña vista tenemos algunas opciones en vista previa de datos. Tenemos por ejemplo la calidad de columnas, que es justamente lo que estamos mostrando. Vean que si yo la desmarco se quita. Y esto nos permite, como les indicaba, ver cuántos errores, cuántos vacíos hay, así mismo como el valor de los archivos válidos. Ahora bien, si yo quiero saber un poco más de estas columnas, es decir,
cuántos valores distintos o únicos presentan, vamos a ver lo que es la distribución de columnas. Con ella podemos mostrar la distribución de valores de cada una de estas columnas como tal, es decir, podemos ver cuántos valores distintos y únicos hay. Sin embargo, antes de habilitarla, debemos aplicar un tipo de dato a estas columnas que tenemos aquí, porque vean que si yo la habilito en este momento, no voy a visualizar nada. Entonces, simplemente voy a seleccionar todas las columnas, voy a la pestaña Transformar y aquí hay una opción que dice Detectar tipo de dato. Voy a seleccionar esa opción. Acá se agrega lo que es el tipo cambiado. Vean que ahora sí me aparece como tal esa distribución de las columnas. Sin embargo, es importante que al usar esta opción, digamos, Power Query interpreta automáticamente los datos de esa columna y les aplica como tal el dato que considera correcto. Sin embargo, puede ser que nosotros tengamos otro tipo de dato en mente para esa columna. Por ejemplo, vean que el ID registro aquí se aplica como un número entero. Sin embargo, si es, por ejemplo, un tipo de dato texto, en el caso normalmente esta columna no la utilizamos para aplicar sumas o operaciones matemáticas, podemos aplicar un tipo de dato de texto y no va a haber ningún problema. Simplemente allí lo cambio en esta esquinita, selecciona el tipo de valor y luego le da sustituir. En este caso porque pues no vamos a agregar un paso nuevo. Y allí ya lo hemos cambiado. Si necesitamos otro, simplemente hacemos clic aquí y aplicamos el que corresponda. Entonces vean que pues hay que tener en cuenta que a pesar de que se aplique automáticamente, pues debemos validar que sea el tipo de dato que necesitamos. Ahora bien, continuando con la distribución de columnas, vean que aquí nos indica, por ejemplo, en esta columna ID registro, nos dice que hay 1000 valores distintos y 1000 valores únicos, por ende. Entonces, digamos que aquí garantizamos que esta columna es de registros únicos. Por ejemplo, tenemos la fecha de venta, tenemos la distribución de la columna cliente y demás. Entonces, con esto, pues nos vamos a basar también para ver cómo realizamos las conexiones con las otras columnas, con las otras consultas, que en este caso serían los clientes y posteriormente lo que sería el calendario. Vamos a hacer ahora aquí clic derecho y voy a crear un nuevo grupo para ir organizando mejor las consultas que vayamos añadiendo. Entonces aquí voy a colocar que el nombre va a ser ventas y como descripción contiene las ventas anuales de los minoristas, por decir algo. Doy clic en aceptar y espero a que se cree como tal esa carpeta y arrastro la consulta ventas minoristas allí a la carpeta y de esta manera pues vamos siendo un poco más ordenados. Y vean que al pasar el cursor sobre la carpeta ventas pues nos indica la descripción que habíamos agregado anteriormente. Ahora vamos a realizar la conexión con lo que es nuestro archivo de clientes. Entonces en este caso voy acá al documento de Word, voy a copiar como tal esta dirección para el archivo de clientes, control C y vamos nuevamente al editor de Power Query. Entonces voy a dar clic derecho, nueva consulta y aquí voy a seleccionar lo que es libro de Excel. Una vez se abra aquí el explorador, vean que aquí, pues aquí ya lo visualizamos, pero si no estuviéramos aquí en la carpeta, simplemente copiamos la dirección, en este caso de la carpeta, y nos va a aparecer evidentemente aquí. Entonces selecciono el archivo que es clientes, doy clic en abrir y espero a que cargue aquí en nuestro editor de Power Query para poder visualizarlo. Una vez nos aparece aquí el navegador, podemos visualizar lo que es nuestra tabla clientes y la hoja 1. Así que voy a seleccionar lo que es la tabla clientes y aquí nos va a mostrar la vista previa, que fue el mismo archivo o la misma tabla que visualizamos ahora en el archivo de Excel. Entonces la selecciono, doy clic en aceptar y ahora una vez se cargue en el editor de Power Query pues vamos a poder trabajar con ella. Aquí ya está cargando, vean que nos aparece clientes y ya la tenemos aquí. Podemos por ejemplo visualizar que la distribución del ID cliente es único porque con esta columna es que vamos a poder realizar la conexión con la tabla de ventas minoristas. Asimismo tenemos departamento y ciudad municipio. Entonces esta consulta pues no necesitamos aplicarle nada en este momento,
Así que voy a crear un nuevo grupo o una nueva carpeta para poder agregar esa consulta. Entonces, en este caso voy a denominarla clientes y aquí contiene la tabla de clientes creados. Doy clic en aceptar, espero a que se cree como tal esta carpeta y arrastro la consulta de clientes a ella. Y listo, aquí ya tenemos como tal la segunda consulta para nuestro modelo de datos. ¿Qué nos hace falta? La tabla calendario, ¿sí? Como nos va a permitir no solo ser la tabla por la cual vamos a filtrar, por ejemplo, el año, el mes, sino que también nos va a permitir realizar esos cálculos de variación de un mes a otro. Entonces, podemos hacerla aquí en Power Query o también utilizando el lenguaje DAX directamente en Power BI. Sin embargo, como lo hemos venido trabajando desde el primer proyecto que elaboramos en nuestro dashboard de gastos, vamos a utilizar un código ya definido para crear la tabla calendario y con esto pues vamos a ahorrarnos un poco de tiempo. Así que en ese caso, acá donde tengo mi proyecto, voy acá a los documentos adicionales y aquí tengo lo que es calendario en un bloc de notas. Y vean que aquí tengo como tal el código en lenguaje M de esa tabla. Así que yo voy a copiar esto de aquí, este código, control C, vengo acá al editor de Power Query, clic derecho, nueva consulta y selecciono consulta en blanco. Una vez aparezca aquí la consulta, voy a la pestaña inicio, editor avanzado. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a borrar este código que está aquí y control B para pegar el código que ya traía de allá. Vean que aquí ya está todo listo para utilizar este código, no tenemos que modificar nada. Sin embargo, si de pronto requieren, en este caso, utilizarlo para otra consulta, para otro proyecto, simplemente deben fijarse aquí en el origen. Aquí deben colocar lo que es el nombre de la tabla, y su columna de fecha, que en este caso para ventas minoristas pues se denomina fecha venta. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera es que pueden utilizar este código y ya posteriormente pues lo pueden adaptar de acuerdo a sus propias necesidades. Doy clic en listo y aquí podrán visualizar que ya se crea nuestra tabla calendario. Aquí podemos visualizar lo que es la columna de fecha que tiene valores únicos, tiene la columna de año, mes, tenemos también el nombre del mes y el nombre del mes pero de manera abreviada. Esto nos va a servir también para ahorrar espacio en ciertos gráficos. Podemos utilizar el trimestre, semana del año, semana del mes. Tenemos también el día, en este caso del mes, también tenemos el día del año. Tenemos también lo que es el nombre del día y el día de la semana. Obviamente pues digamos que podemos agregar muchas otras columnas o podemos quitar algunas si no fueran necesarias, pero en mi caso lo voy a trabajar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es darle un nombre a esta consulta que va a ser calendario. Enter para que se cambie y esa consulta la voy a agregar acá en otras consultas, puesto que no hace parte de la consulta de clientes. Ahora, algo que no expliqué anteriormente es que vean que en esta tabla calendario se está utilizando la fecha mínima y la fecha máxima de la tabla de ventas minoristas. ¿Qué implica esto? Bueno, como les decía, la primera fecha de esta consulta es el 1 de enero del año 2022 y la fecha máxima el 31 de diciembre del año 2023. Es decir, que si posteriormente se agrega otro archivo de ventas, esta consulta de calendario va a detectar esa fecha mínima y esa fecha máxima y se va a actualizar. Y de esta manera vamos a garantizar que siempre pues estemos tomando los datos de manera correcta. Bueno, una vez hemos visualizado y aclarado este punto, ya podemos cerrar y aplicar los cambios que hemos realizado aquí. Así que aquí en inicio, cerrar y aplicar, tenemos la opción cerrar y aplicar. Doy clic allí y esperamos a que ya se carguen estas tablas en Power BI. Entonces vamos a abrirlo acá, como lo pueden visualizar, y esperamos aquí a que se apliquen como tal
o que se carguen mejor esas consultas. Entonces vemos aquí ventas minoristas, clientes y calendario. Una vez ha cargado cada una de las consultas que trabajamos en Power Query aquí en Power BI, podemos visualizarla acá en el panel de datos, las tres tablas o las tres consultas, que en este caso es calendario, clientes y ventas minoristas. Vamos a ver ahora nuevamente nuestro documento para ver cuál es el paso siguiente. Vean que de hecho el paso 3, que era realizar el proceso de limpieza de los datos, ya lo hicimos como tal en Power Query. Y el cuarto paso es la creación del modelo de datos, es decir, la relación o crear esa relación entre las tablas que tenemos a disposición. Vamos ahora nuevamente a Power BI y vamos acá a la vista de modelo. Acá vamos a visualizar lo que son las tablas que hemos cargado y también las relaciones que podemos crear. Entonces vean que aquí están las tres tablas. Tenemos ventas minoristas, clientes y calendario. Recordemos que nuestra tabla de ventas minoristas es la consulta o la tabla que va a contener todos los registros. Es decir, va a ser nuestra tabla de hechos, porque es la que va a contener registros, digamos, duplicados, en este caso por fecha, por cliente, pero digamos que nuestras tablas dimensionales son las que contienen registros únicos, que en este caso sería clientes y calendario. De hecho, vean que aquí ya se ha creado una relación automática entre la tabla clientes y la tabla ventas minoristas, porque identificó un campo en común, que de hecho vean que al pasar el cursor sobre esta línea que identifica la relación, nos dice que se ha creado entre la columna ID cliente. Sin embargo, pues para que podamos comprender cómo se creó esto, voy a dar clic derecho, eliminar, y lo vamos a hacer nuevamente desde cero. Así que allí hice clic en sí para eliminar como tal esa relación y volverla a generar. Entonces, aquí lo que ya podemos hacer es acomodar un poco este modelo, estas tablas, para visualizarlo mejor. Así que vamos a cortar esta tabla calendario y vamos a tratar de dejar el mismo tamaño para la tabla de clientes. Y esta, que es nuestra tabla de hechos, vamos a colocarla un poquito más grande para que pues se visualice en ese aspecto. Ahora, para crear las relaciones entre estas tablas, lo que debemos hacer es lo siguiente, o es la manera en la que normalmente lo hago, es arrastrando el campo de una tabla con la otra para crear esa relación. Entonces, en este caso voy a tomar lo que es ID cliente de la tabla clientes, selecciono y lo llevo arrastrándolo hacia la columna, que en este caso es digamos, la que se identifica en ventas minoristas, que también es ID cliente. Suelto allí e inmediatamente se va a empezar a crear esa relación. Vean, de uno a muchos. Y acá vean que nos aparece el panel de propiedades o en la ventana de propiedades la relación de la tabla minoristas con la columna ID cliente, una cardinalidad de uno a muchos, en donde nos indica que en este caso el lado de los unos es la tabla clientes y la tabla pues de los muchos vendría siendo lo que es ventas minoristas. Y aquí nos dice que tenemos esta relación activa y la dirección del filtro cruzado. Y de esta manera pues ya hemos creado la primera relación. Por ejemplo, ven que si se selecciona la tabla calendario, también podemos pues realizar incluso aquí una descripción, ¿sí? Como lo pueden visualizar, para tener más detalles de estas tablas, y pues de esta manera lo podemos digamos como tener más documentado. Asimismo, vean que estas tablas también tienen más opciones aquí en estas tres punticos que tenemos aquí, y podemos también lo que es administrar relaciones. Vamos a hacer clic allí y ahora, una vez nos aparezca esta ventana, aquí también podemos crear como tal la relación sin necesidad de arrastrar el campo como lo hicimos anteriormente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Damos clic aquí en nuevo, esperamos un momento y vean que aquí nos dice permite seleccionar tablas y columnas relacionadas. Entonces, en este caso, la primera tabla sería calendario, ¿cierto? Seleccionamos la segunda, que sería ventas minoristas, y seleccionamos las columnas en común. En este caso va a ser la columna fecha y fecha venta. Y aquí nos identifica la cardinalidad, que va a ser de 1 a varios,
dirección del filtro cruzado será única y vamos a tener esta relación activa. Damos clic en aceptar y aquí ya se va a crear. Y una vez cerremos esto, acá también nos va a aparecer como tal esa relación, así como nos aparecía de clientes a ventas minoristas. Y de esta manera ya hemos creado nuestro modelo de datos. Entonces, hasta este momento, vean que hemos hecho lo que es la comprensión de las fuentes de datos y su contenido. También realizamos la conexión a los datos por medio de Power BI. Realizamos el proceso de limpieza por medio de Power Query. Y acabamos de generar la creación del modelo de datos por medio de las relaciones entre las tablas. Queda pendiente el paso 5, creación de los cálculos necesarios para el reporte y el diseño y la visualización de los datos en nuestro dashboard. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este primer tutorial. Recuerden que en la segunda parte vamos a ver los 2 pasos que nos quedan faltando. Y con eso pues ya habremos logrado terminar nuestro proyecto BI Ventas Minoristas. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Recuerden que pueden descargar el material de esta primera parte en el enlace que queda en la descripción del video. Y si te gustó, recuerda dejar tu like y también tu comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto.